Y vamos a la política, luego que el jueves se suspendiera el encuentro programado entre los partidos políticos para avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Desde Chile Vamos aseguraron estar abiertos para una nueva cita. Sin embargo, exigen que el proceso no sea pauteado por el gobierno. Vamos a conversar más al respecto. Para eso nos acompaña la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola Nicolás, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo a todas también. Después de este fin de semana largo, la canción nacional se escuchó con fuerza, así que también con mucho ánimo de poder continuar con estas conversaciones. Ahora, muchos quieren que la canción nacional se siga escuchando en estas conversaciones, finalmente en el ánimo de poder llegar a acuerdos y seguir con este proceso constituyente. Nos tocó hablar, de hecho, senadora, justamente los primeros días de reuniones. Ahora le hago la pregunta, ¿el ánimo están mejores los ánimos, digamos, desde la oposición y en conversación con el oficialismo para retomar este diálogo? Sí, siempre es bueno hacer una pausa, más aún cuando se anuncia un acuerdo que no era tal. Habían mínimos, ideas que estaban tomando fuerza transversalmente, pero tú no puedes anunciar un acuerdo si no están las firmas en el papel o no están todos en la foto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Si no estamos todos acordados de la bajada o del detalle de este acuerdo. Y también, evidentemente, cuando tú tienes al gobierno, que en la vocera del gobierno anuncia además el acuerdo, pero le suma incluso cuestiones que ni siquiera todavía habían sido conversadas, lo lógico que hay que hacer es poner la pelota en el suelo, tomarse una pausa. Creo que vino bien también todos estos días, ¿cierto?, de celebraciones para poder reflexionar, para poder tener algunas reuniones más internamente y retomar estas conversaciones. Antes de irnos a la celebración de las fiestas patrias, los presidentes de los partidos de Chile Vamos envían una carta al presidente del Senado, de la Cámara, que son quienes han estado liderando desde el Congreso Nacional estas conversaciones para no solamente anunciar, ¿cierto?, la suspensión de estas conversaciones, sino que estas se retomen esta semana. Y eso va a ser así. Esperamos que el día viernes de esta semana, en un par de días más, podamos retomar estas conversaciones con el ánimo de poder darle certezas al país, de tener las reglas claras y cuáles van a ser esas instancias que van a continuar con este proceso, porque creo que uno también lo nota, y uno lo notó este fin de semana, Nicolás, las personas quedaron cansadas, agotadas de todo este proceso constitucional, pero hay un compromiso ante el país que hay que cumplir, las fuerzas políticas en general, por supuesto desde nuestro sector, y eso se va a lograr si estas conversaciones siguen avanzando y tenemos una respuesta, una claridad para poder comunicárselas a todos los chilenos y chilenas. Usted mencionaba, senadora, la carta que entregaron los partidos de Chile Vamos, y me le quiero preguntar por la letra C o el tercer punto de lo que planteaban, que el gobierno dejara la mesa de negociación, de conversación. El gobierno, se ha dicho desde la ministra Analía Uriarte, acompaña este proceso, pero hubo críticas también a declaraciones de la ministra Toá y ministra Vallejo. ¿Sigue eso en pie, de que el gobierno tiene que dejar esta mesa de conversación para que ustedes estén también? Cuando el 15 de noviembre del año 2019 un acuerdo por la paz y una nueva constitución y se inició este proceso constituyente, eso fue en el Congreso Nacional. No fue con el Ejecutivo, porque en el Congreso Nacional están radicadas las fuerzas políticas, además con representación democrática en cada uno de los senadores y diputados que formamos parte del Congreso. En esta oportunidad, cuando se inició este diálogo, en la primera reunión en el Congreso Nacional, no nos olvidemos de algo, cuando el presidente Boric cita a los presidentes de partido a la moneda, uno de los acuerdos o una de las conclusiones de esa reunión fue que el diálogo debía radicarse en el Congreso Nacional por el mismo motivo que acabo de decir. Y en eso estuvimos todas y todos de acuerdo, transversalmente. Entonces, en la primera reunión, al día siguiente, en el Congreso Nacional, liderada por el presidente de la Cámara y del Senado, está presente el gobierno a través de la ministra Analía Uriarte. Tampoco hubo ninguna mirada en contrario, ¿cierto? Nadie pidió en ese momento que el gobierno se retirara o que la ministra se retirara. Al revés, hubo una buena valoración de las palabras de la ministra Uriarte, dado que ella participa de la reunión, pero además indica expresamente que su rol en la mesa va a ser de facilitadora, de puente entre el Congreso y el Ejecutivo, de ir incluso acercando las partes y en todo lo que podía ayudar. Pero pasaron los días y el gobierno, a nuestro juicio, dijo más y actuó más allá de lo que correspondía, que era lo que la misma ministra Secret, quien lleva las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, había declarado en esa instancia. Y teníamos a la ministra Toá diciendo que quería ir a bailar cueca con el acuerdo, ojalá haya firmado, a la ministra, insisto, vocera de gobierno, indicando que había un acuerdo y valoraba, ¿cierto?, esta disposición de las fuerzas políticas, e incluso se refirió a la participación de los pueblos originarios, la lista de independientes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando todo eso está sobre la mesa, y me parece importante ir recordándolo, Nicolás, aunque nos tome algunos
segundos más. Evidentemente que la respuesta transversalmente incluso, lo que pasa es que nosotros desde la oposición lo decimos públicamente y otros no tanto, pero evidentemente que la respuesta es no. Aquí seguimos nosotros, que el gobierno se dedique a gobernar y que de una vez por todas responda a demandas sociales que nacieron con mucha fuerza, incluso en el estallido social, y que todavía no tienen ni siquiera una reforma para discutir. Por ejemplo, la reforma previsional. Entonces, que el gobierno, esto no es un ultimátum, no es que le estemos diciendo no vamos a continuar, ¿cierto? Sí, ellos no, están en la mesa. Pero se le iba a hacer la carta, senadora, y de hecho lo dijeron varios sí, porque si vamos a seguir con esas actitudes, Chaguán. es que, Nicolás, si vamos a seguir con esas actitudes, difícilmente uno puede continuar con buena voluntad y de buena fe. En cambio, si vamos a continuar con un gobierno que actúe de facilitador, que haga de puente, que ayude a que las conversaciones avancen, es muy distinto. Porque lo contrario, al final, palabras sacan palabras, hechos y actitudes sacan actitudes, y yo creo que tanto la ministra de Interior como la ministra de Gobierno no debieron haberse involucrado en este tema, y al contrario, yo creo que es de toda lógica que la situación en materia de orden público, en materia de seguridad, lo que está pasando aún con la macrozona sur y el estado de excepción, también en la macrozona norte, donde nos tienen un poquito más abandonados, con mayor razón requiere de toda la atención de la ministra de Interior, que tiene que estar haciendo la ministra de Interior, poniéndole cierto ultimátum o plazo, mejor dicho, para no exagerar, pero plazo al Congreso, donde yo sí veo una tremenda voluntad transversalmente de poder llegar a acuerdos, de dar certeza y de avanzar en este proceso. Ahora, pero para cerrar ese punto y tenerlo súper claro, si el día viernes, le quiero poner en ese escenario, si el día viernes se reanuda el diálogo entre los partidos políticos en el Congreso y está sentado en esa mesa de diálogo y de conversación la ministra Analía Uriarte, ¿ustedes no se bajan de la mesa? ¿O piden que se reagende o genera una situación de tensión? No, yo espero que cada uno ejerza el rol que le corresponda, y en el caso nuestro, por supuesto que vamos a seguir dialogando y vamos a ser parte de un acuerdo que le dé a Chile una nueva y buena constitución, pero aquí el gobierno, insisto, ojalá que lo haga como una decisión propia, se dedique a gobernar y se dedique a sacar adelante los temas por los cuales los eligieron. La presencia de la ministra Ana Uriarte nunca ha sido un problema en esta mesa, pero la actitud que tomó el gobierno a través de las otras dos ministras y otros más, por supuesto que produjeron un quiebre y una intención distinta de parte nuestra, porque tampoco vamos a estar aguantando, e insisto, nosotros lo decimos públicamente, pero incluso algunos oficialistas también están en la misma lógica, de que se nos empiece a nosotros a poner plazo, ¿cierto? Cuando además, Nicolás, yo creo que es re importante recordarlo, pero el gobierno se la jugó por una opción que perdió. Aquí no ganó la derecha. Esta fue una elección donde no se escogió un candidato de un partido político, de un sector político, pero evidentemente el gobierno perdió. Y eso que no les gusta, que se los recordemos, cuando empiezan a poner plazo en una posición en donde difícilmente tienen espaldas para hacerlo, lo mínimo que pueden hacer es que recordar ese resultado y esta vez sacar adelante una agenda por la cual se les eligió. Sí, es muy temprano todavía y estamos en semana distrital, que eso evidentemente cambia la situación de lo que estamos conversando, pero hay luces por parte de los presidentes del Senado y también de la Cámara de Diputados y Diputados de que se reagendaría para el viernes esta reunión. ¿Hay alguna luz así, senadora? No, todavía no hay alguna de esas respuestas. Nosotros recién estamos retomando las conversaciones internas entre nosotros, ¿cierto? Pero yo también creo que esta semana tiene que retornar ese diálogo y tiene que producirse alguna reunión. Entonces, a lo menos el viernes debería producirse ese encuentro transversal entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso. Sí, y hay varios elementos, porque se sigue conversando por el itinerario constitucional, los bordes, los márgenes, y algo que ha sonado con más fuerza, que en algún minuto se descartaba, senadora, lo conversamos también, pero ahora empieza a no ser descartado por las fuerzas políticas a priori, digamos, es que finalmente haya un plebiscito de entrada, que desde el acuerdo que se alcance en el Congreso, esto se ponga en consulta a la ciudadanía. En algún minuto se descartó, insisto, pero ahora, de hecho, hablaba con el secretario general del PS, Camilo Escalona, que dijo, me dio a entender, que ellos prefieren como PS de que no haya un plebiscito de entrada de nuevo, pero no pueden descartar nada si se está conversando. ¿Qué opina usted de eso? Sí, yo coincido. O sea, mientras no haya un acuerdo, no se puede descartar nada, porque de lo contrario, tú empiezas a imponer una mirada sin dialogar con los de al lado o los de al frente. Y yo creo que mientras se produzcan las conversaciones, nadie puede salir diciendo que tenemos un acuerdo en tal tema o que ya tenemos una decisión tomada, insisto, si el papel no está firmado. Y en eso súper prudentes, porque ese rechazo contundente de la ciudadanía, un 63% al texto, a mi juicio, Nicolás, no fue solamente al contenido, fue también a la forma en cómo se desenvolvió la convención y este órgano que tenía un mandato de la ciudadanía de proponer un texto para ver si se transformaba o no en una nueva constitución. Es decir,
Esta vez actuar con prudencia, actuar con moderación, actuar con acuerdos, y cuando tú pretendes actuar con acuerdos, lo que quieres hacer o estás tratando de lograr es escuchando al otro, ¿cierto? Logrando un equilibrio. Entonces, efectivamente, mientras no haya un acuerdo, no hay nada descartado. Pero sí, también uno ha recibido, sobre todo en estos días, conversando con los vecinos, recorriendo, ¿cierto?, nuestras regiones, que es que hay un agotamiento que es real desde el punto de vista de todo lo que pasó el país durante la convención, después una elección, ¿cierto?, que se acaba de producir. Por lo tanto, lo siguiente, el acuerdo al cual vamos a llegar, espero prontamente, tiene que ser respecto a los bordes y a los límites. Nadie está pretendiendo que las personas vayan a votar en 2 o 3 domingos más, o que se instale, ¿cierto?, en alguna instancia, cualquiera sea, también en un par de semanas más. No, estamos diciendo que es bueno dar certeza de cómo vamos a continuar, cumplir con la palabra empeñada y, por supuesto, delimitar desde ya con plena transparencia y en conocimiento de todas y todos cuáles van a ser esas instancias, para que además cada uno deje de opinar desde lo que le parece o desde su sector, sino que en algo ya transversal. Pero más adelante se van a empezar a constituir estas instancias para que podamos avanzar a tener una nueva constitución que nos una. Al final del día no es que nos una, sí. Lo que no puede ocurrir es que, habiendo el 80% querido avanzar en un nuevo pacto social y político, que eso es una constitución en el país, después el 63% haya dicho: yo llego hasta acá, esto no me gusta, por el texto me refiero, ¿cierto? Y se haya comprometido en plena campaña que se rechazara el texto para avanzar hacia un nuevo proceso. A lo mejor, Nicolás, con menos personas. Algunos han hablado, por ejemplo, de un órgano o instancia elegida democráticamente, pero no de 155, de 50. Tampoco va a demorar un año, a lo mejor va a demorar muchos menos meses, porque ya hay trabajo avanzado. Entonces, eso también tiene que dar muestra de certezas a la ciudadanía, insisto en aquello, pero de ir cerrando un proceso, una etapa en nuestro país constitucional que no demora días, pero tampoco podemos pasarnos la vida discutiendo una nueva constitución. Claro, hay puntos que se están desarrollando en términos de la conversación, estos bordes, márgenes, reglas, si se va a llamar convención o no. Eso obviamente está en este diálogo que tienen ustedes en el Congreso. Pero también hay miradas que son bien contrapuestas en este sentido. Le quería preguntar, senadora, ¿cuál es su visión con respecto a lo que se conoció ayer, el próximo ingreso de una reforma constitucional del senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, para declarar o consagrar más bien lo que es el Estado subsidiario, que eso es una de las bases que estuvo presente en la discusión de la Convención Constitucional, en la propuesta, que de hecho desde Renovación Nacional, Evópoli, la UDI se dijo, bueno, hay que avanzar un Estado social y democrático de derecho, pero vemos a parte de la derecha que finalmente está con una mirada bastante contrapuesta, es legítimo evidentemente, pero como que está remando a otro lado, ¿no? Bueno, el Partido Republicano también se ha restado de alguna forma de estas conversaciones para un nuevo proceso constituyente. Nosotros, en plena campaña del plebiscito, establecimos 10 puntos o principios que hicimos público para que la ciudadanía también los conociera y de esa forma pudiera tomar una decisión informada, sabiendo cuál era nuestra decisión a su vez, y comprometimos en uno de los primeros puntos, para no decir el primero, que íbamos a avanzar a una constitución que definiera un Estado social de derecho y poder tener las garantías constitucionales, los derechos sociales establecidos, ¿cierto?, en nuestro acuerdo, en nuestra hoja de ruta, en nuestra Constitución, de esa manera, con esa definición. Por lo tanto, ahí hay un compromiso que ya se hizo en plena campaña de cara al plebiscito y que evidentemente vamos a cumplir ahora cuando empiece a funcionar una o dos instancias en esta segunda etapa. Así que en el caso de Chile Vamos, nosotros ya tenemos una decisión tomada porque lo hicimos ver en estos 10 principios, insisto, que entregamos antes de la elección, de definirnos como un Estado social de derecho. Ahora, yo comparto que legítimamente el Partido Republicano o cualquier otro partido, Nicolás, ¿cierto?, pueda traer sus propuestas, pueda hacerlas ver, decirlas públicamente, y por lo mismo, ojalá que tengamos un acuerdo para fijar estos bordes, para fijar estos límites lo más amplio y transversal posible. Si alguien luego no se quiere sumar, eso será una decisión de cada una de esas instancias, de esas organizaciones, de esos partidos, pero ojalá, insisto, que podamos tener un acuerdo desde el Partido Comunista al Partido Republicano, pasando, ¿cierto?, por ambas coaliciones, las 3 coaliciones con más fuerza o con representación en el Congreso en nuestro país. En el caso de Chile Vamos, ya tenemos esa claridad, esa decisión tomada, porque la hicimos ver antes de la campaña y creo que es muy importante cumplir, evidentemente, los compromisos que hicimos antes de la elección. Senadora Paulina Núñez, como siempre, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, gracias.